Garrido. Son las 11:05 de la noche, 1 hora menos en Canarias. Vamos con la información, actualizando. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches. Aida, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ponemos el punto final a un fin de semana de muchísima política y a las puertas de otra que va a estar cargada de varias imágenes inéditas. El miércoles el fiscal general del Estado se va a sentar a declarar en el Supremo acusado de un delito de revelación de secretos. Un día antes, el martes, el ya expresidente Carlos Mazón va a declarar en la Comisión de Investigación del Parlamento Valenciano por la Dana, y todo esto con un Congreso de los Diputados con las mayorías bloqueadas. Junts per Cat va a impedir que salgan adelante las iniciativas parlamentarias, pero a la vez no se plantea una moción de censura contra Sánchez. Hoy el presidente del Gobierno ha dicho que a pesar del bloqueo de Junts, la intención del Ejecutivo sigue siendo acabar la legislatura e ir a elecciones cuando toca, en el año 2027. Enseguida lo ampliamos todo. Antes, el tiempo que se espera para este lunes. Veremos sol en casi toda España, aunque en el norte seguirán presentes a ratos los chubascos, pero con ausencia de lluvias en muchas otras partes de la península. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Aida. La semana comienza sin avisos en Canarias después del temporal de viento y fuertes olas que ha afectado algunas islas como La Palma o Tenerife. Sí habrá que tener precaución durante todo el lunes en el litoral gallego porque la EMET mantiene el aviso por oleaje. Se esperan nubes con lluvia en Galicia y Asturias y bastante nubosidad también en Extremadura, Castilla y León y Cantabria. Sol en el resto del país. Las temperaturas entre los 12 y los 24 grados. De hecho, la máxima estará en Murcia con 24 grados. Empezamos con la imagen de la noche que está frente al Parlamento Valenciano. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Aida. En torno a 1.000 familiares de las víctimas se han concentrado frente al Escorts en el día que se cumple un año de la manifestación histórica contra Mazón, en la que se pidió su dimisión, a la que acudieron hace un año 130.000 personas. Hoy lo que pedían quienes han perdido a sus seres queridos es cárcel para Mazón. La concentración se ha convocado coincidiendo con el primer aniversario de la manifestación histórica por el centro de Valencia, con más de 130.000 personas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón, pocos días después de la Dana. La última de estas protestas mensuales fue hace 15 días, cuando se cumplió un año, pero tras la renuncia del presidente, las organizaciones afirman que la lucha no ha terminado. Han conseguido el primer objetivo. Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, afirma que han conseguido el primer objetivo, la renuncia, que muchos creían que no se produciría, pero falta el segundo, y es que Mazón abandone su escaño y, al no estar aforado, pueda ponerse a disposición de la jueza de la Dana. Esto sucede después de un fin de semana en el que se han ido concretando cada vez más las conversaciones para sustituir a Mazón, María Ibáñez. PP y Vox negocian quién tomará el relevo, al menos hasta que haya elecciones. Se da por sentado que será Juanfran Pérez Llorca, el número 2 del PP valenciano, muy cercano a Mazón y considerado pieza clave en la negociación con Vox en la región para la aprobación de los presupuestos. Mantiene una relación muy fluida con los de Abascal, quienes por otra parte exigen que el PP asuma sus políticas duras sobre migración y clima para acordar a ambos quién será el sustituto de Mazón. Aún no se ha anunciado, por tanto, a Pérez Llorca como tal. Las candidaturas a la presidencia de la Generalitat se deben presentar en un máximo de 10 días. Unas negociaciones en Valencia con la ultraderecha que el PP ha intentado que no empañasen el Congreso de los Populares Andaluces, que ha tenido lugar a la vez que más de 50.000 personas salían a la calle en las 8 provincias andaluzas. ¡Nuestra vida no puede esperar! ¡Nuestra vida! Movilizaciones este domingo para pedir que se refuerce la sanidad pública andaluza en plena crisis de los cribados por el cáncer de mama destapada por la SER. La delegación del Gobierno cree que son más de 56.000 los manifestantes hoy en la calle, entre los que también había profesionales sanitarios. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. Miles de personas otra vez han pedido a gritos la dimisión del presidente andaluz Moreno Bonilla. Según la policía, 56.500 andaluces han salido a la calle este domingo para reclamar una sanidad pública de calidad. ¡Bonilla, dimisión! ¡Bonilla, dimisión! Con menos listas de espera para una prueba diagnóstica, para una operación o para acudir al médico de cabecera. En Málaga han sido 20.000 personas, en Sevilla 12.000. Queremos morir de vieja, no de cáncer, por eso peleamos por una sanidad pública de calidad. Pues los que venimos ya de mucho tiempo defendiendo la sanidad pública, que es la que tenemos que tener, y la privada que se la paguen ellos. Protestas en las 8 provincias andaluzas, convocadas por las Mareas Blancas, por UGT y comisiones y por otros colectivos sociales como AMAMA, a las que se han sumado
filmado más de un médico vestido con bata blanca. Pues con la calle haciendo ruido, el Partido Popular, decíamos, casi al completo, se ha reunido en el Palacio de Congresos de Sevilla, en donde Núñez Feijóo y Moreno Bonilla han cerrado un congreso en el que la formación ha refrendado al andaluz como presidente del partido en esa comunidad y como candidato a las elecciones del próximo año. Un acto en el que Feijóo ha insistido en pedir el voto útil para el PP ante el temor a que Vox les quite la mayoría absoluta allí en Andalucía. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Hace contabilidad Feijóo de las chinas de esta semana en el zapato del gobierno. 1. El fiscal general del Estado en el banquillo del Supremo. 2. A un ministro reconociendo que mintió con sus vínculos con una trama corrupta. 3. A un socio del gobierno confirmado que se acabó la legislatura. Y 4. A la Audiencia Nacional abriendo una investigación. El presidente del PP quería hablar en clave andaluza, pero no se ha podido resistir a cargar a cuenta de la corrupción. El listón ético del Partido Socialista está en el subsuelo. No dice nada Feijóo del listón que pondrá el PP a Vox para pactar en Valencia, pero ha dejado muchos mensajes directos a los votantes de Abascal. Alerta al jefe popular contra el cabreo electoral. Un desahogo de 5 minutos no sirve para nada. Les sirve a ellos para quedarse en el mismo sitio. El mayor desahogo es ganar. Y añado, por experiencia, el mayor desahogo es ganar y gobernar. Él lo sufrió en sus carnes y por eso pone las luces de emergencia. No valen carambolas. Si se quiere acabar con Sánchez y que gobierne el PP, pues hay que votar al PP. Moreno Bonilla, por su parte, ha reconocido errores este sábado en la crisis de los cribados, pero a la vez hoy ha sacado pecho de la sanidad andaluza entre acusaciones de manipulación. Recordemos que la Junta de Andalucía sigue sin facilitar ni al Defensor del Pueblo ni a la Fiscalía cuántas mujeres quedan todavía por hacerse las pruebas complementarias. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha cerrado en Sevilla el Congreso Regional del Partido Popular sin referirse a la crisis sanitaria de los cribados del cáncer. Sí ha respondido, en cambio, al discurso de la oposición, acusando a la izquierda de difundir, dice, un relato basado en la manipulación y las mentiras sobre una supuesta privatización del sistema público. Siguen con el mismo cuento que yo ya empezaba a escuchar cuando tenía pantalones cortos. Siempre metiendo miedo a la sociedad. Son toneladas de mentiras sobre el gobierno de la historia de Andalucía que más ha protegido a la sanidad. En clave electoral, Moreno ha alertado sobre lo que ha definido como una confluencia de intereses entre los partidos de la izquierda y la ultraderecha. Una unión temporal electoral de todos los grupos de la oposición. Con el único objetivo de intentar acabar con el gobierno andaluz. Una crónica de Jaime Navarro desde Radio Sevilla. Apuntamos además que a ese congreso del PP en Andalucía no ha asistido finalmente este fin de semana la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha tenido que irse en ambulancia de un acto en Madrid por un mareo. Esta tarde ha recibido el alta diagnosticada de una gastroenteritis. Bueno, pues escuchábamos que Feijóo atacaba al gobierno y hoy Pedro Sánchez responde en una entrevista en el diario El País. A pesar de haberse quedado sin mayoría en el Congreso de los Diputados por la negativa de Junts, el presidente del Gobierno dice que su ejecutivo va a seguir hasta 2027. Asegura que la complejidad parlamentaria actual es la que ha decidido la ciudadanía. Creo que la responsabilidad que tiene ahora mismo este Gobierno de coalición progresista para con sus ciudadanos, pero también a nivel europeo, exigen que el Gobierno de coalición progresista continúe con su labor. Todo eso, pues evidentemente me ha llevado a una reflexión para anunciar que efectivamente doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección. El debate sobre la gobernabilidad que intenta abrir el PP y del que el Gobierno no quiere ni hablar porque considera que puede seguir ejerciendo a pesar del bloqueo de los independentistas. Un bloqueo que, además del coste político, también se puede medir en euros. Adrián del Pozo, buenas noches. Buenas noches, Aida. Consecuencias que se plasman en casi 21.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos. El desembolso está en peligro tras el bloqueo de Junts, teniendo en cuenta, como parece, que ni PP ni Vox vayan a salvar al gobierno. ¿Y por qué? Porque Europa nos da esos fondos a cambio de aprobar una serie de leyes que los de Puigdemont ya han dicho que no van a apoyar, como la ley de industria, la de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud o la ley de pesca. Sin ellos, estas leyes no salen adelante y, por tanto, España no cumpliría con Europa y no podría recibir los siguientes pagos de los fondos Next Generation. Para hacernos una idea, con 21.000 millones de euros se paga el sueldo de más de 500.000 de médicos o de más de 600.000 profesores durante todo un año. En esa entrevista en El País, el presidente del Gobierno también ha defendido la inocencia de Álvaro García Ortiz a las puertas de una semana difícil para él. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Y tras lo escuchado y visto esta semana,
más aún. Sánchez dice que no se imagina otro escenario que no sea el de García Ortiz absuelto. Por lo pronto lo que vamos a ver es que declaren un juicio que tiene su origen en un bulo difundido por el jefe de gabinete de Ayuso, un juicio que termina esta semana. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, esta semana continuarán los interrogatorios a los periodistas que tuvieron acceso a los correos, entre ellos nuestro compañero de la SER, Miguel Ángel Campos. Eso será el martes. El miércoles comparecerán ante el juez los agentes de la UCO que hicieron los informes incluidos en la instrucción y también el fiscal general, que será el último en declarar. En la primera semana de este juicio hemos escuchado a una veintena de testigos, entre otros a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que señaló García Ortiz, y al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que confirmó haberse inventado que el pacto con la fiscalía para evitar el juicio se paró por órdenes de arriba. Es una deducción lógica. Es una deducción lógica. Si el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, un fiscal no puede tomar una decisión sin el visto bueno o por orden de arriba. Por el Tribunal Supremo también han pasado el ex líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, y la ex cargo de presidencia del Gobierno, Isabel Sánchez Acera, que desvincularon a Moncloa y a la Fiscalía de la filtración del correo, y también declaró el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que dijo ser una víctima. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido. Porque el juicio quedará visto para sentencia el jueves, después de las conclusiones de las partes y de la última palabra del fiscal general como procesado. Pues a la espera de lo que vaya a pasar esta semana, Pedro Sánchez dedica estos días a visitar Latinoamérica. El viernes pasó por los encuentros bilaterales de la Cumbre del Clima, que empieza oficialmente mañana, y hoy está en Colombia. Desde la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, ha dado un discurso esta tarde en el que no ha dudado en confrontar, aunque sea sin nombrarlo directamente, con Donald Trump. En plenas tensiones en el Pacífico, en donde Estados Unidos, recordamos, ha matado a más de 70 personas a las que acusa de traficar con drogas, Sánchez ha defendido la vía pacífica y la cooperación con América Latina. Guillermo Lerma, enviado especial, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sánchez ha evitado mencionar explícitamente a Trump, aunque en su discurso sí ha defendido algo que el inquilino de la Casa Blanca cuestiona: las reglas del derecho internacional como la mejor vía para solucionar conflictos y desafíos globales. Creemos que todos los estados son iguales y deben resolver sus disputas por medios pacíficos. Porque solo un sistema internacional basado en reglas va a permitir responder a los grandes desafíos transnacionales, desde la emergencia climática que sufrimos ambos continentes hasta el crimen organizado. La escalada de la tensión con Estados Unidos ha marcado la celebración de esta cumbre en Colombia, en la que el anfitrión Gustavo Petro sí ha cargado de forma directa contra Donald Trump. Y ahora caen misiles en el Caribe. Los mismos, la misma fabricación de los que caen en Gaza. Frente a la estrategia de Trump, España ha querido, con su presencia aquí en Colombia, reforzar la alianza con los países de Latinoamérica. Eso ha dicho Sánchez, como decimos, después de pasar por la COP de Brasil, por los encuentros previos a que empiece mañana oficialmente allí en Brasil. Durará 2 semanas, se va a celebrar en la Amazonía brasileña y van a participar líderes de todo el mundo, pero no 2 de los países que más CO2 aportan al planeta. No acuden ni el estadounidense Donald Trump ni el chino Xi Jinping. La cita, en teoría, sirve para fijar los compromisos planetarios, para tratar de luchar contra los efectos del cambio climático, aunque la velocidad de actuación de la comunidad internacional es mucho más lenta de lo que piden los expertos climáticos, María. El sistema europeo Copernicus, por ejemplo, ha alertado de que el trienio entre 2023 y 2025 es el primero con las temperaturas por encima de los límites del Acuerdo de París. 3 años seguidos, el calentamiento global ha estado por encima del límite crítico del 1,5 grados, aprobado hace ya 10 años. Por eso la ONU pide ambición. Por su parte, la Unión Europea... Hemos sido capaces de avanzar en una Europa de búsqueda de soluciones compartidas. Llega a la COP en la ciudad de Belém, en pleno Amazonas, después de 3 cumbres en países estrechamente asociados a la producción del petróleo, con un acuerdo in extremis entre los 27. Se salva el objetivo de reducir en un 90% las emisiones en 2040, pero con concesiones para atraer a los países más reticentes, como Alemania o Italia. Concesiones como ampliar hasta un 5% los controvertidos bonos de carbono, o lo que es lo mismo, los países pagan para compensar sus emisiones. Esto mientras Estados Unidos, que es el país responsable del 11% de las emisiones del mundo, se ha desvinculado del informe de la ONU sobre sus efectos. Trump, que considera el cambio climático una estafa, estará ausente en la COP, al igual que su homólogo chino. En Reino Unido es noticia de las últimas horas. El director general de la BBC, Tim Davie, después de haber sido acusado de parcialidad,
tras emitirse un documental en el que Trump parecía incitar de forma explícita el asalto al Capitolio del año 2021, ha dimitido, Adrián. La BBC, en un reportaje del histórico programa Panorama, emitió un vídeo de Trump en el que decía: iremos al Capitolio y lucharemos como en el infierno. La realidad es un vídeo montado. Entre un momento en el que dice iremos al Capitolio y otro que aparece 54 minutos después, en el que dice y lucharemos como en el infierno. Son dos momentos distintos que la BBC juntó y presentó como uno solo para que pareciera que animaba explícitamente al asalto al Capitolio de 2021. Hoy, tras ser destapado el escándalo por el diario The Telegraph, el director general de la BBC y su consejera delegada de informativos han dimitido, admitiendo su responsabilidad por lo que denominan como errores. Trump ha celebrado la dimisión en redes sociales. Jared Kushner, el yerno de Donald Trump y empresario, además de principal consejero en la Casa Blanca, ha aterrizado esta tarde en Israel para reunirse con Netanyahu para poder supervisar la implantación del alto el fuego en Gaza y discutir novedades y actualizaciones en la región. Esto cuando aún no se ha completado la devolución total de los 28 cuerpos de rehenes israelíes por parte de Hamás, algo sin lo que Israel no está dispuesto a avanzar hacia la siguiente fase del plan de paz en la Franja de Gaza. Desde el inicio de esta débil tregua, son ya más de 240 los palestinos asesinados y la ayuda humanitaria que está entrando en la franja es muy insuficiente, Almudena. El mes de tregua se cumple con una buena noticia y es que este domingo se ha reanudado la campaña de vacunación para los niños de Gaza menores de 3 años. Es la cara amable de una situación que sigue siendo extrema para la población palestina. Israel continúa bloqueando la entrada de ayuda humanitaria. Las autoridades de la franja han denunciado que de los 15.600 camiones con huevos, fruta, carne o pescado solo han entrado esta semana 4.500, 170 camiones al día de los 600 que deberían estar entrando. Son 69.000 los muertos en el enclave desde el inicio de la guerra, contando el mes de tregua en el que Israel ha seguido atacando esporádicamente. En estas semanas han fallecido 240 palestinos. Jamás ha entregado el cuerpo de otro rehén, pero aún faltan 5 más. Netanyahu no hablará del futuro hasta que Israel no recupere a todos los cautivos, mientras que los mediadores Qatar y Egipto han dialogado este domingo sobre cuáles serán los próximos pasos. Y hablamos ahora del Sáhara Occidental después de que Naciones Unidas haya avalado el plan de autonomía de Marruecos en esa zona, haciendo aún más difícil la vía de la autodeterminación. El caso es que esta disputa, la del control del Sáhara Occidental, no se limita a una batalla diplomática y política para determinar qué bandera va a ondear. Más allá del plano político, también hay un interés sobre los recursos naturales de este territorio. Hablamos de fosfato, pesca o verduras, pero también de tierras raras, que son minerales importantísimos en la fabricación electrónica. Informa desde el Magreb Mar Ferrá. Este vasto desierto esconde un amplio abanico de recursos. El mayor problema que tiene precisamente es su riqueza. Defiende el abogado saharaui Sidi Taleb Bouya, sin ir más lejos, el fosfato que España explotó durante la colonización, un mineral que actualmente está en manos de Marruecos como el 80% del territorio. A la lista podemos añadir el pescado y las verduras que se exportan a Europa. El abogado explica que actualmente el gran interés está en las tierras raras que Estados Unidos, Francia y Reino Unido quieren. 3 países que reconocen la soberanía marroquí. Aquí lo que está en juego es quién controlará las tierras raras, el telurio y el cobalto que hay en el Sáhara. Estamos hablando del 10% de la reserva mundial se encuentra en el Sáhara. Taleb Bouya, que defiende la autodeterminación del Sáhara y considera que Marruecos ocupa el territorio, explica que esta explotación de recursos es ilegal y que no cuenta con el consentimiento de la población saharaui, que dice la mitad se encuentran fuera del Sáhara. Y en Ucrania, el país se está enfrentando a cortes de energía de hasta 16 horas en casi todo el territorio por los bombardeos de Rusia de las últimas horas. Esta tarde Zelensky ha dicho que la Unión Europea y Kiev están preparando un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Andrés Puentes, buenas noches. Buenas noches, Aida. Sí, a través de un vídeo en su cuenta de X, el presidente ucraniano ha comunicado que trabaja con Europa en nuevas sanciones contra los rusos que aún obtienen beneficios de los recursos energéticos y también una actualización sobre los secuestradores de niños ucranianos. Zelensky ha vuelto a pedir presión internacional sobre Moscú en una jornada en la que la ofensiva rusa ha dejado al menos 3 muertos y 12 heridos
por los bombardeos sobre un edificio residencial en Dnipro. Mientras tanto, los ataques del ejército ruso sobre las centrales nucleares han obligado a Kiev a disminuir su producción energética para protegerlas y evitar así consecuencias mayores. La cantante Nelly Furtado ha decidido hace unos días que deja la música en directo porque se ha cansado de recibir críticas por su aspecto físico. Ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, lleva más de 20 años en la música, pero en los últimos tiempos la han criticado hasta tal punto por haber engordado que ha decidido que abandona los escenarios. La cantante pide al mundo que abandone de una vez por todas los prejuicios corporales, en especial los que afectan a las mujeres. Lorena Carramolino. Nelly Furtado dice que se va, al menos de los escenarios. Lo ha anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales, donde aparece primero en una foto con 20 años a punto de dar su primer concierto en Toronto y después se la ve tras 25 años de carrera en un concierto este verano en Berlín, donde la ovacionaban así. Esto en los escenarios, pero en las redes sociales... Gorda, bonita pero enorme, Nelly Potato, se comió... La icónica cantante de temas como I'm Like a Bird o Manos al Aire ha recibido recientemente duras críticas sobre su cuerpo. Hay muchos comentarios y gente discutiendo sobre mi apariencia. Para empezar, mi cuerpo ha cambiado mucho. He tenido 3 hijos y tengo curvas. Y aunque ha intentado normalizar esta situación, la oleada de insultos y humillaciones por su forma ha continuado. Esto es lo que se conoce como body shaming. Según la Sociedad Española de Obesidad, el 74% de la población cree que hay gordofobia y afecta especialmente a las mujeres. Aunque Nelly Furtado no mencione específicamente que los motivos de su retirada son las críticas, dice que ahora se va a dedicar a otros proyectos. Ahora volará lejos de los escenarios. Cerramos semana, Dani. Pues muy bien, estaba comentando ahora con los chicos que Valeria Castro, que tiene una voz fantástica, además que algún día hemos cerrado también informativos con ella, que es un talento brutal, ha sido una cosa diferente a lo de Nelly Furtado, que es otra estrella mundial igual que ella, y que se ha tomado un parón a raíz de las críticas exacerbadas y de los borregos y las borregas de las redes sociales, porque acudió a Operación Triunfo recientemente y seguramente no tuvo la mejor actuación de su vida. Entonces la gente decidió que tiene potestad para insultarla, para manosearla, para decir lo que le dé la gana sobre ella, y ha tenido que parar. Es una pena que por terceros que son auténticos imbéciles tú tengas que parar en tu actividad profesional. Pero y casualmente luego esos terceros que te insultan nunca se exponen. No, y luego aparte son los mismos que luego te piden las firmas, que van a los conciertos y quieren los beatings con esta gente. Pero bueno, que es lo que hay. Gracias, Val. A ti. Venga, buena semana.